Dando, con- dando continuidad al tema de sostenibilidad y desarrollo, los polímeros nos introducen, como vimos ya en la clase anterior, en la parte inicial de este tema, los polímeros nos proporcionan una gran cantidad de ventajas, pero al mismo tiempo tienen una gran cantidad de problemáticas implícitas que debemos considerar. Sin embargo, en esta parte del tema vamos a hablar todo lo referente a los aspectos vinculados a las propiedades y características de los materiales, así como los procesos, cómo los obtenemos y cómo los podemos conformar. En el caso de los polímeros, más importante es comprender que son materiales producto de procesos de sintetización de un tipo de materias primas diferentes a las que vimos en las unidades anteriores. En este caso estamos hablando de elementos químicos en estado puro, como el silicio, como el magnesio, el fósforo, el carbono, el sodio, el calcio, etcétera, y de gases que están en el aire, como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. También, al mismo tiempo, para poder hacer, digamos, la síntesis de estas materias primas, de estos elementos ya como materias primas, se debe recurrir a unos eh, 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 determinados productos que funcionan como cohesionantes o como coadyuvantes de estos elementos. Tal es el caso de los alquitranes de hulla, de los nitrógenos sintéticos y del carburo de silicio. Estos tres grupos son materiales clasificados como materiales altamente peligrosos por sus consecuencias a la salud y al medio ambiente, porque en en la transformación de estos materiales se producen una serie de gases y de subproductos contaminantes que dejan residuos en el medio ambiente e impactan indudablemente la naturaleza. En el caso del alquitrán de hulla, estamos hablando de un derivado en la producción del carbón, del coque, para la fabricación o el procesamiento del hierro. Este alquitrán de hulla es un material pesado, altamente contaminante y que deja una huella de carbono indudablemente importante. En el caso del nitrógeno sintético, muy utilizado hasta hace muy poco tiempo en la fabricación de fertilizantes, se ha demostrado que, contrariamente a lo que se venía promocionando a nivel comercial en el mercado, es un material que destruye la materia orgánica en los suelos, lo cual contribuye a su desertización. Y en el caso de los carburos de calcio, estamos hablando de un residuo en estado gaseoso que se produce como consecuencia de las reacciones químicas para la producción de la cal apagada y también para la producción de acetileno, lo cual nos plantea también una cantidad de situaciones de tipo contaminante a nivel ambiental. Los procesos de obtención de estos materiales se producen a través de un proceso que se llama la polimerización. Esta es la razón por la que este tipo de productos se llaman de manera general polímeros. La polimerización es un proceso químico que se produce
tiene diferentes etapas. La etapa de la iniciación, la etapa de la propagación y la etapa de la desactivación, que es a través de la cual ya se cierran estos procesos. Un monómero, como hemos hablado anteriormente, es una unidad molecular. Esta unidad se encuentra, digamos, en el universo en forma aislada y se procesa, se comienza un proceso de digestión a través de unas moléculas que se llaman iniciadores, cuya función es encontrarse con otras moléculas y generar las cadenas que van generando los polímeros. Eso entonces lo que se genera gracias a la constitución de un ambiente idóneo para la realización de estas integraciones. De aquí se generan un poquito de las características que tienen unas informaciones del ARN que permiten la reproducción molecular. ¿Cómo se termina la realización, la conformación de esta cadena? Porque se paraliza el ambiente de laboratorio ideal a través del cual se producen estas cadenas, se estimula la realización de estas cadenas. Este proceso es un proceso que en términos generales es la base de la construcción de todos estos materiales que vamos a ver a continuación. Las características de los polímeros
En términos generales es que son materiales muy flexibles, bastante resistentes. En términos generales pueden ser biodegradables, aunque se tardan mucho tiempo, puede tardar mucho tiempo para que ese proceso de degradación se genere, lo cual es lo que se constituye en un problema, indudablemente, porque al degradarse de una manera muy prolongada, algunos pueden tardar 500, 600, 1000 años en degradarse, van generando un impacto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque se mezclan, comienzan a degradarse con el medio ambiente, se convierten en micropartículas o en nanopartículas que se integran en la constitución de los organismos vivos. Hablábamos la clase pasada que ya en este momento está absolutamente demostrado que todos los seres vivos de este planeta tenemos en nuestra constitución molecular microesferas que pueden ser perjudiciales para la salud en función de los elementos constituyentes de los polímeros que hayamos podido, a los que hayamos podido estar expuestos. En términos muy generales, son sensibles a los rayos ultravioleta y se degradan con los rayos ultravioleta. Con mucha frecuencia son combustibles y tóxicos y tienen muy baja resistencia al fuego. Pueden tener ya una capacidad de combustión a partir de los 60 grados de temperatura o puede que tal vez menos. En todo caso, a los 100 grados estamos viendo que muchos de los materiales termoplásticos, que son los más difundidos en cuanto a utilización en el mundo de la construcción, comienzan a perder propiedades resistentes o se vuelven materiales altamente tóxicos, etc. Este tipo de materiales tienen aplicaciones en el mundo moderno en prácticamente todos los aspectos de la vida y tienen, como venimos diciendo, una cantidad de propiedades muy interesantes que vale la pena considerar. Entre ellas tenemos las propiedades químicas, que son, digamos, como las más importantes, porque a partir de este grupo de propiedades, que son las que digamos que están vinculadas directamente con el proceso a través del cual se genera su conformación original, estimulan la aparición de otro tipo de propiedades que nos van a interesar. ¿Cuáles son estas propiedades químicas en términos generales? La resistencia que pueden tener los materiales a los ácidos, los alcalinos, los, los, los materiales o los rayos ultravioletas, el calor, etcétera. En estas condiciones, en estas condiciones, los plásticos tienden a ser más resistentes cuando las temperaturas son más bajas, que cuando son temperaturas más altas. Esto es bueno porque como está planteado en la diapositiva, supone unas condiciones que los hacen competitivos con respecto a los materiales tradicionales, a los metales, a los concretos y a la madera. Otra cosa importante es que en términos generales son absolutamente impermeables, ya no hidrófugos, como pasa con los materiales tradicionales, sino impermeables. Y la otra propiedad que estamos hablando es la sensibilidad que pueden llegar a tener a estos rayos ultravioleta. En cuanto a las propiedades térmicas, sabemos que por lo que hemos conversado anteriormente, los plásticos son malos conductores del calor en términos generales, pero muchas veces se mejora su conductividad térmica agregando algunos tipos de aditivos. ¿Para qué se busca mejorar esta condición? Por ejemplo, para la fabricación de las coberturas de cables eléctricos o de superficies o de
otro tipo de materiales que requieran ser utilizados en la industria eléctrica. Se deforman eh, de forma importante con los cambios de temperatura o con los aumentos de temperatura. Este, Sin embargo, desde el punto de vista de su conformación, son muy resistentes cuando están sometidos a temperaturas estables, a temperaturas regulares. Por eso es que en la industria del plástico, esta exposición al calor es un elemento medular para el diseño de los materiales. Muchos de estos materiales, como hemos dicho, son sensibles al fuego, y por eso es que en la actualidad se vienen haciendo ensayos y además las industrias vienen haciendo, las industrias de producción de los diferentes tipos de plásticos vienen haciendo esfuerzos particulares por vencer estas limitaciones y estas problemáticas que han sido fuertemente cuestionadas por la sociedad en términos generales y en términos específicos por las organizaciones ambientalistas. Pero sí se han esforzado mucho en ir superando estas barreras y para eso el mundo de la innovación tecnológica ha sido fundamental. Eh, los plásticos, desde el punto de vista óptico, tienen unas propiedades interesantes. Tienen unos niveles de cristal, de transparencia muy variables, o sea, el abanico es enorme en función de los índices de cristalización que tienen. La cristalización es una propiedad interesante, ¿por qué? Porque permite determinar el nivel de translucidez o de transparencia o de opacidad que pueden tener los materiales. Estos tres factores, transparencia, translucidez y opacidad, son propiedades que nos permiten avanzar en el desarrollo del universo de materiales plásticos o poliméricos que eh, podemos tener en la actualidad. Con mucha frecuencia esta propiedad se ve debilitada cuando los materiales tienen una exposición prolongada a cambios de temperatura o están sometidos y de forma intensa a la exposición al aire libre, a la intemperie. Los plásticos no resisten adecuadamente a la intemperie. Entonces, la capacidad de cristal, de cristalización que hablábamos anteriormente, permite que estos plásticos puedan tener una capacidad de brillo o una capacidad de no reflejar la luz, dependiendo de de la forma como esté construida su fórmula o su dosificación. En términos específicos, ya las propiedades físico-químicas podrán imaginarse que son muy importantes, porque si estamos hablando de materiales que tienen resistencia o que pueden ser combustibles o tóxicos en función de los elementos que forman parte de esa dosificación o fórmula con la cual se han desarrollado, pues se imaginará que desde el punto de vista físico-químico las consecuencias pueden impactar indudablemente en el diseño de la fórmula. Eh, los, los plásticos en términos generales, como dijimos al principio, son fundamentalmente combustibles y pueden arder lentamente, pero sigue propagándose la llama en ellos. También cuando son inflamables, quiere decir que en el momento de encenderse, la llama se propaga rápidamente, ¿no? Eh, a través de la incorporación de cierto tipo de aditivos, este tipo de propiedades pueden ser eh, controlables. Un ejemplo de un material eh, plástico altamente inflamable son los poliestirenos,
espumas de poliestireno o los poliestirenos expandidos, que son los que utilizamos en términos generales para hacer maquetas, como bases para los afiches, los pósters, etcétera. También el celuloide, por supuesto, que es el soporte con el que se hacían las películas o se filmaban las películas anteriormente. Hoy eso ha cambiado porque los soportes son digitales, pero cuando hablábamos de soportes físicos, entonces el soporte físico sí es un material altamente inflamable. El tema de la toxicidad, que es otra de las consecuencias ecológicas de este tipo de materiales, va a depender entonces de la composición. Si los productos, los plásticos, tienen los componentes que están indicados, cloro, flúor, nitrógeno o azufre, entonces los gases que se desprendan de los procesos de combustión o de inflamabilidad pueden ser tóxicos. ¿Por qué? Porque los elementos en sí mismos tienen unos altos niveles de toxicidad. Entonces, ¿cuál es, digamos, como la norma o la clave para poder producir materiales plásticos menos tóxicos y menos contaminantes? Pues reducir la utilización de este tipo de elementos. Eh, en cuanto a las propiedades eléctricas y acústicas, en términos generales, los plásticos y los polímeros son muy malos aislantes, tanto térmicos como eléctricos. Pero si se combinan, o sea, si se elaboran materiales compuestos en los cuales se puedan complementar las propiedades, pues se pueden desarrollar excelentes propiedades de aislamiento térmico y eléctrico con estos materiales. Porque lo que sí que tienen es que pueden, en función del calibre que puedan tener, tienen capacidad para amortiguar el ruido y sobre todo las vibraciones. Recordemos que eso es una propiedad que viene como heredada de los cauchos y los látex naturales, o sea, de los elastómeros naturales que hemos visto en clases anteriores. Las propiedades físicas de los materiales son de las más atractivas desde el punto de vista eh, eh, de la construcción, porque son superficies lisas, no tienen poros y por supuesto se mantienen entonces bastante limpios en términos generales, o sea, no dan cabida a la penetración de microorganismos o de sucio en términos generales. Sin embargo, como resisten mal la exposición a la intemperie, entonces en el momento en el que los dejamos expuestos al aire libre, comienzan a degradarse y entonces ahí sí se vuelven quebradizos y en esa posibilidad es cuando pueden ser atacables por microorganismos que se pueden colar a través con la humedad, a través de esas fisuras que se van generando en la superficie del plástico y comienzan a haber problemas de contaminación, porque como son materiales que son difíciles para su disposición o para su gestión, o sea, para poder disponer de sus desechos, entonces, bueno, tenemos focos entonces de contaminación en el material. La foto que está acá es una foto que me parece muy significativa para nuestro oficio, el mundo de la arquitectura, porque es una silla emblemática, la silla Phantom, que es una silla emblemática de la modernidad arquitectónica, es preciosa realmente, y que fue diseñada específicamente en polipropileno, que es uno de los materiales que vamos a comenzar a ver. Otro aspecto fundamental en estos tiempos para los materiales plásticos es la reciclabilidad de los materiales. Por supuesto, siempre es recomendable procurar utilizar con mayor intensidad los materiales, los plásticos reciclables antes de los que puedan generar algún tipo de problema. En la clasificación que
que tienen a continuación, pueden ver que existen 4 tipos de plástico que son fácilmente, fácilmente o que es posible reciclarlos, como el PET, el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad y el polipropileno. El caso de los materiales que se indican acá, que son difícilmente reciclables, esta gráfica es tal vez un poco vieja, porque en los últimos años, los últimos 10 años, como les digo, a partir de 2010 aproximadamente, las grandes empresas y asociaciones productoras de plásticos se han venido esforzando por mejorar las características de reciclabilidad de estos materiales, a tal punto que en el día de hoy los materiales como los policloruro de vinilos son materiales que han venido reduciendo la cantidad, las dosis de cloruros en estos materiales de manera tal de que esa base vinílica sí pueda ser más fácilmente transformable. Lo que sí es interesante es que los materiales que son más difíciles de reciclar, como el policloruro de vinilo, el poliestireno, sea expandido o sea comprimido, o sea normal, espuma, o cualquier otro tipo de materiales como los policarbonatos, la resina, etcétera, son materiales que exigen una alta tecnología o exigen un esfuerzo tecnológico para poder ser adecuadamente reciclables. Otro aspecto que es importante con respecto a la reciclabilidad de los materiales es la terminación eh, de los elementos, de los plásticos. Cuando tenemos la terminación etileno, en términos generales, el etileno es una base eh, para la fabricación de combustibles que puede ser a base de petróleos o a base de la destilación del jugo de diferentes tipos de productos como el maíz o como la caña de azúcar, que produce con su fermentación un producto que es bastante volátil, que es una especie de alcohol que se llama etileno. El etileno se viene utilizando en la fabricación de combustibles amigables con el medio ambiente, porque cuando entran en combustión, ellos no, los gases que emiten son fundamentalmente vapores de agua y otros residuos que no llegan a ser, desde luego, tan contaminantes o no generan una huella de carbono tan fuerte como la que genera el dióxido de carbono, que sí es una cosa que ya sabemos que es terrible. Entonces, todo lo que termine con la terminación etileno, ya nos está indicando una condición favorable a lo que es la reciclabilidad. El otro aspecto es el estireno. El estireno también, digamos que por mucho tiempo, ha sido un material que no ha sido fácil de reciclar. En consecuencia, en principio necesita de un proceso que normalmente incluye unos procesos químicos para la separación de los diferentes componentes. Esa es la base que se ha venido utilizando en términos generales para poder reciclar los demás materiales. Pero como dato curioso, los estirenos son materiales que se utilizaban antiguamente en los procesos de momificación en el antiguo Egipto, porque tiene un origen natural que es una resina, que es un ámbar, que se daba o que se da, es originario del Mediterráneo oriental. Ese ámbar, o sea, si desde el punto de vista químico tiene la misma
una fórmula parecida a lo que es el estireno sintético, pero esa, digamos, fue una de las razones que esgrimió la industria para comenzar a decir, bueno, pues nosotros tenemos las posibilidades de generar unos materiales que tengan capacidad de ser reciclables. Entonces, hoy en día ya son materiales que con los adecuados procesos tecnológicos pueden ser perfectamente reciclables. Este, en el caso del polipropileno, también se ha hecho fácil el proceso de reciclado a través de esos procesos de separación de los diferentes componentes. Ya veremos más adelante que hay productos reciclados de polipropileno que, que son muy populares en la vida cotidiana contemporánea. El monómero, en este caso es el propileno, que es un derivado del petróleo. Pero sin embargo, este material que es muy blando y se utiliza muchísimo para la elaboración de envases de comida, etcétera, etcétera, es muy susceptible a la deformación y hasta hace poco tiempo, como hablamos también de la botellita PET la otra vez, a la generación de gases que no era muy bueno, precisamente por el caso del propileno, este, tenía ese factor de toxicidad dado por los derivados del petróleo, o sea, por la presencia de nitrógeno y carburos, precisamente. Entonces, digamos, son como datos que son importantes para que manejemos en este mundo contemporáneo. Con respecto a los procesos de conformación de los plásticos, en términos generales, todos ellos, o todos lo que son los termoplásticos, que son los materiales en los cuales nos vamos a centrar, se pueden producir básicamente por estas tres técnicas, que son los moldeados, que se hacen moldes a través de procesos de extrusión, este, como está reflejado en la gráfica a la derecha y en el video, en el enlace del video que tienen allí. ¿En qué consiste esto? Pues la materia prima, o sea, la materia transformada del polímero transformado se introduce en unas condiciones de calor determinadas, se introduce en un tornillo, o sea, eh, las condiciones de calor es que son en estado sólido, o sea, las perlas del material se introducen en estado sólido en el inicio de este tornillo sin fin, y comienzan a calentarse en la medida que ese tornillo muele eso en partículas más pequeñas que pueden ser fácilmente fundidas. Y una vez que eso se da, pasan a través de una boquilla extrusora que lo convierte en la forma que se necesita. El otro proceso que lo hablábamos en la clase pasada es la pultrusión, que es un proceso en el cual las hebras de polímero se embeben en resinas, en unos grandes baldes de resina y luego se moldean con las formas determinadas. Con este tipo de proceso se generan una gran cantidad de materiales fundamentalmente estructurales. Y el moldeado al vacío, que es una técnica a través del cual se precalienta el material y se coloca un positivo y un negativo que permite escapar el aire que pueda estar contenido en el interior del material y generar la forma que nos convenga. En términos generales, entonces, ya específicamente hablando de los polietilenos tereftalatos o PET, vamos a hablar de un material que es muy resistente al desgaste y a la corrosión. De hecho, tiene una capacidad de permanecer en la naturaleza de más de 600 años. Pero es muy barato de producir, las maquinarias están perfectamente desarrolladas, tiene muy buena resistencia química y térmica y es una barrera de gases maravillosa, con lo cual es muy este, eh,
útil para la industria de los alimentos y de las bebidas fundamentalmente. Hoy en día los procesos de fabricación se han depurado y eso ha permitido que a 100 grados de temperatura no emitan o no desprendan vapores al interior de los recipientes, con lo cual el riesgo, digamos, a la salud se supone, porque con los plásticos nunca se sabe, se supone que ha quedado reducido. El polietileno de alta densidad es también un material muy ligero, es bastante rígido y es opaco, incoloro y resiste muy bien a los impactos y a los ácidos. Con polietileno de alta densidad podemos ver que si con el polietileno terestalato se producen las botellas, con el polietileno de alta densidad se producen las tapas de esas botellas. Y el policloruro de vinilo, que es un material muy resistente al fuego y es muy buen aislante. Tanto es estable y es inerte, como dice acá. Tanto que es una de las razones por las que una de sus formas de aplicación más común es el desarrollo de tuberías, que en la actualidad ya vistas como materiales compuestos, incluyen en su conformación una serie de capas aislantes para hacerlas lo que conocemos hoy en día como las tuberías de termofusión. Los polietilenos de baja densidad son materiales que pueden soportar, son muy resistentes, son bastante flexibles y pueden resistir muy bien a los golpes. Con este tipo de materiales es que se elaboran las bolsas de supermercado. El polipropileno es un material súper versátil, como les dije, de los plásticos que se viene utilizando de manera más popular desde hace un montón de tiempo y tiene menos densidad que el polietileno de baja densidad. O sea, es bastante ligero y muy resistente y tiene una capacidad de resistir al calor enorme con respecto, digamos, comparativamente hablando con otros materiales, con otros plásticos. Entonces, esa es un poco la razón por la que también se le ha destinado al desarrollo de envases que deben tener altas resistencias o deben ser utilizadas para transportar sustancias químicas peligrosas, por ejemplo, gasolina, eh, etcétera. El poliestireno también es un material bastante resistente, pero no resiste altas temperaturas. Entonces, esas son limitaciones que lo controlan. Sus presentaciones básicamente en forma de espuma o en forma de lámina comprimida, tiene muchísima versatilidad. También estado sólido, como vimos, como veremos más adelante, tiene aplicaciones interesantes en el desarrollo de muebles y en el desarrollo de elementos de recubrimiento de materiales compuestos utilizados en la construcción de la arquitectura contemporánea. Y bueno, con respecto a otros, la verdad que no nos vamos a extender allí, lo vamos a ver en la siguiente clase. Esta comparativa de resistencia de diferentes tipos de polímeros, comparándolos con la madera, el hormigón y el acero, que son los materiales más comunes en la construcción tradicional, nos da cuenta de la gran resistencia, densidad que puede tener cada uno de ellos. Agarremos, por ejemplo, el, el polietileno, que es un material que tiene un peso específico de 0,94 gramos por centímetro cuadrado, y la resistencia a la compresión 125 es la resistencia absoluta, a la tracción, perdón, en tanto que comparativamente hablando con el concreto, tenemos una resistencia absoluta
a la tracción mucho mayor, prácticamente un poco más del doble de esa resistencia. Pero cuando nos vamos aquí a lo que es el porcentaje de alargamiento, o sea, lo que es esa capacidad elástica que tiene el material, que depende fundamentalmente del módulo de elasticidad y de la capacidad de aplastamiento que tiene el material, comparamos y encontramos que es bastante, o sea, que se estira, se alarga mucho más, se alarga hasta 500% el tamaño original del material, en tanto el concreto u hormigón apenas se alarga un poquito menos de 1%. O sea, podemos claramente ver la diferencia entre una cosa y otra. Y así, en términos, vámonos específicamente al módulo de elasticidad, encontramos que tenemos un módulo de elasticidad de 1200 kilos por centímetro cuadrado para el polietileno, en cambio que para el concreto tenemos poco menos de 200.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Los módulos de los materiales más duros, eso lo hablamos en una de las primeras clases, los materiales más duros suelen tener módulos de elasticidad más bajos y los materiales con módulos de elasticidad muy altos suelen ser bastante más flexibles. Entonces ese axioma o esa regla se está cumpliendo aquí en este elemento. Con respecto al impacto ambiental de los diferentes materiales tradicionales, con respecto a los materiales poliméricos, tenemos que esta tabla nos indica con esta serie de crucecitas 3 cruces impacto pequeño, 2 cruces impacto medio y una cruz impacto alto. Si vemos entonces aquí los materiales que tienen mayor impacto ambiental en, por ejemplo, en la creación del efecto invernadero, son el aluminio y el poliuretano. En términos de la acidificación del terreno, del suelo, tenemos el aluminio nuevamente y el poliestireno. En términos de contaminación atmosférica, tendríamos en la producción de acero altamente con un impacto muy elevado, igual que para la conformación del policloruro de vinilo o del poliestireno y el poliuretano. El riesgo al ozono, tenemos que el poliuretano es el más impactante, que eso es desde el punto de vista del cambio climático muy importante, porque al tener este índice acá o esta indicación en este caso, nos damos cuenta efectivamente de la problemática que se implica para el reto de disminuir la emisión de gases invernaderos que reduzcan, que puedan contribuir a reducir efectivamente el agujero en la capa de ozono. Metales, pues todo lo que tiene que ver en el impacto en la obtención de metales pesados y de energía, el poliestireno está bastante ponderado en ese sentido, igual que el aluminio. Y en cuanto a los residuos sólidos que se dejan en el medio ambiente, tenemos que la cerámica y la piedra, que son los necesarios para la elaboración de los concretos, de la industria del concreto, son de los materiales que mayor impacto generan en el medio ambiente. En consecuencia, esta tabla lo que nos está es mostrando un camino, una indicación de los cuidados que debemos tener con los diferentes tipos de materiales a la hora de seleccionarlos. Nos proporciona criterios para poder avanzar en la selección más adecuada de los materiales. Con esta lámina termino esta parte de la presentación y a continuación procedo a presentar
la siguiente parte